Hola, buenas tardes. Eh, lo que se me quedó ayer, que por eso le expliqué algo más complicado, era el circuito RLC. Fíjense que en el modo ON se representa con una fuente y que va circulando. Lo que hay que tener claro que cuando empieza el circuito, las condiciones iniciales son cero y cuando termina el circuito, o sea, cuando empieza el condensador, ni el inductor está cargado porque obviamente esto está descargado. Después con el ciclo lo van a ver que también se va a descargar por naturaleza. Entonces, en el modo OM, esta es la ecuación que hay que plantear. Esta es la primera ecuación. Respecto a los voltajes. Íntegro diferencial. Laplace aplica íntegro diferencial, pero hay que tener ciertas sutilezas para poder emplearlo. Aplicamos Laplace, fíjense, hay que f en cero, decimos que f en cero en realidad I de t en cero es cero. Y por r, 1 partido por c por I de s partido por s por la integral partido por s de v de s. Para visualizar el voltaje del condensador multiplicamos, cancelamos por supuesto ese producto de este y nos queda esto. Multiplicamos este por este y este por este. En este lado no hay problema, pero en este lado se forma el voltaje en el condensador. Y por supuesto sabemos que es cero. Por lo tanto, toda esta parte se va. Al irse esa parte nos queda esto. Reducimos sumamos y se nos va el escalón. Ojo, se nos va el escalón unitario. La función queda sin escalón, queda solamente con los polos complejos. Dejamos el polinomio mónico 1 partido por LC, 1 partido por LC, y ahí queda la condición que podemos aplicar método de los residuos. Y es de inmediato que como este valor es complejo, producto de la resistencia, la inductancia y la capacitancia, me va a dar, no tiene parte del escalón porque se canceló el escalón, y nos va a dar 2 a sub k por elevado a menos sigma t por coseno de omega t más phi. Sigma y omega van a salir de la solución de la ecuación de segundo grado. Y esto va a ser de la forma que hablábamos ayer, que I de S va a ser B partido por L. Y acá abajo va a haber un complejo menos el polo de diseño, el complejo menos el polo de diseño conjugado. Dos ecuaciones, o sea, dos segundo grado, dos soluciones complejas. Y decimos que A sub K con ángulo phi, habíamos visto ayer que iba a hacer todo esto, al multiplicarlo, nos iba a dar B partido por L por dos veces con ángulo 90. Si ustedes se fijan, B partido por omega L tiene dimensiones de ohm, entonces es B partido por ohms, que eso es corriente, por lo tanto esto está bien. Ahora, teniendo eso claro, el azúcar y el phi, lo reemplazamos acá y nos da I de t B partido por omega L, que tiene su dimensión de corriente, y esto lo calcularon y lo calculamos recién ahí, que es de menos 90. Y ese en el modo on, ¿se entiende? Bueno, siguiendo con el ejercicio, tenemos el modo off. En el modo off, el condensador, si ustedes se fijan en el modo on, se cargó el condensador. ¿Por qué se cargó? Porque justamente esto es un circuito abierto, por lo tanto, la corriente en el infinito iba a ser cero siempre porque está abierto el circuito. Si la corriente es cero, I por R es igual cero. Y si esto se comporta como un cortocircuito, entonces el voltaje que acumuló antes en el primer semiciclo fue el voltaje de la fuente. Se trasladó, es decir, la fuente que estaba aquí, como todo era cero, se trasladó acá, y finalmente el voltaje en el condensador, el que le da la fuerza al circuito para poder, en el modo off, volcar la corriente en sentido contrario. También
La corriente es cero porque se atenuó en el circuito anterior, producto que el exponencial atenuaba el circuito y no había un escalón. Y también igual al f en cero. Nuevamente es la misma ecuación, pero aplicamos la transformada de Laplace en cero. Ahora ya no hay un escalón. Al aplicar eso, nos queda de esta manera genérica. Y aquí hay que tener cuidado porque el que va a dar la alimentación no es la corriente, por lo tanto esto es cero, sino que va a ser el voltaje. Y para poder visualizar el voltaje hay que multiplicar 1 por C, 1 partido por C, disculpen, por este y 1 partido por C por este. Esto lo anulamos, sumamos. Aquí queda la primera parte de la multiplicación, ahí está. Y aquí ustedes se dan cuenta que este es el que energiza. 1 partido por C que va a ir la integral. Y este es B en el condensador. Como está este lado de la ecuación, aquí es negativo, disculpen. Lo voy a poner más acá. Porque lo pasé hacia el otro lado, si se fijan. Y el C es parte del voltaje en el condensador. No sé si me explico. Pero el voltaje en el condensador, en el punto off, ya era de 3 volts. Y este es el que va a darle energía al circuito. Se cancela nuevamente el escalón. Y despejamos IDS, que es lo que nos interesa, la variable corriente. Nos queda de esta manera. Y nuevamente dejamos el polinomio de más alto grado con valor unitario, que eso le llamamos polinomio mónico. Entonces la ecuación tiene que quedar mónica para poder aplicar método de los residuos. La ecuación con 1 partido por LC arriba y 1 partido por LC abajo queda mónica nuevamente. Y aquí esto, ustedes saben que por lo que explicamos ayer, y el teorema fundamental del álgebra, ustedes saben que para una solución de orden 2, de grado 2, disculpen, existen dos soluciones en el plano complejo y en este caso, como el complejo y el conjugado, queda de esa forma. Entonces, es de inmediato la función en el tiempo. 2a sub k por e elevado a menos sigma t por coseno de omega t más phi. Tenemos menos phi y tenemos omega, que van a salir de las raíces de la ecuación de abajo. Nos falta calcular a sub k y phi. Pero fíjense, ayer estuvimos viendo y demostramos que había que poner todo y lo único que quedaba era 2 omega con ángulo 90. Y esto está bien porque voltaje partido por omega L tiene dimensiones de ohm. El 90 pasa hacia arriba porque este está con 0 y queda menos 90. Entonces esto es corriente al final. BC partido por omega L. Ese 2 lo estoy dejando porque se va a cancelar con ese 2. Y eso me quedó a sub k con ángulo phi, o sea, a sub k, este BC en 0 lo conocen, 2 lo conocen, obvio, omega lo conocen y L lo conocen. Entonces, se va a simplificar el 2 y al simplificar el 2 nos queda menos BC en 0, que es un valor conocido, en este caso es 3, partido por omega L, que es un valor en ohm, entonces esto es corriente. Lo conocen y lo acabamos de calcular que es menos 90 y es menos pi medio. Eso era lo que tenía que explicar ayer. Simplemente lo que pasa es que este ejercicio tenía que dejarlo bien para que ustedes pudieran resolver otro tipo de ejercicio usando el método de los residuos. Con eso queda explicado por completo el laboratorio. El laboratorio va a ser el circuito de primer orden que vimos por completo en la clase anterior. Y este circuito es el de segundo orden. Entonces aquí ustedes tienen la corriente, eso es lo importante, la corriente en el modo off, y la que calculamos anteriormente era la corriente en el modo on. Fíjense que esta corriente es negativa, o sea,
En el valor cero esto va a partir en un número negativo. En el otro, en el valor cero, iba a partir en un número positivo. Eso, estimados compañeros. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda lo vamos a ver de todas maneras esta misma parte en el próximo viernes. Y eso es lo que me quedó ayer, porque ayer me puse a hacer algo mucho más difícil, pero en realidad tendría que haber hecho esto, que era más fácil. Y en 10 minutos, imagínense, eso me salió. Claro que tenía el ejercicio copiado y más tranquilo, por supuesto. Eso sería, compañeros. Que estén bien, cuídense. Se los mando por correo. Y lo publico en Facebook y en YouTube.